Ave María Purísima, carísimos en Cristo, bienvenidos a esta contemplación del Santo Evangelio. Hoy nos encontramos en el día 18 de enero. El Evangelio que vamos a tomar se encuentra en Juan 1, del 29 al 34. En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Él tiene que crecer y yo disminuir. El primer punto que queremos proponer para la contemplación es: el centro del Evangelio es señalar a Cristo y no a uno mismo. Juan el Bautista señala a Jesús y después desaparece. No quiere retener a los discípulos, no construye una identidad paralela a nuestro Señor, no aprovecha para su prestigio personal el que muchos de los judíos lo confundían con el Mesías. Al contrario, Él señala y hace que todos miremos hacia el Cordero de Dios. Él dice: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, este es el signo de la vocación cristiana verdadera. El hombre no es el centro, sino que yo debo apuntar y hacer que el corazón mire a Jesús. San Agustín lo expresa de una forma muy hermosa. Juan es la voz, el Señor es la palabra con mayúsculas. La voz pasa, como pasó Juan, el mártir Juan, dando la vida y entregando su sangre por amor a su Maestro, a su Señor. Y la palabra permanece, dice San Agustín. Por lo tanto, aquí viene una primera aplicación en nuestra vida cotidiana. Cuando yo hago apostolado, cuando voy a hablar de Cristo, etc., ¿a quién reconocen? ¿A mí? No, eres una persona maravillosa, sin ti el mundo no sería nada, etc. Tú eres el que vas a convertir a muchas personas, o más bien, ¿a quién conocen gracias a mí? ¿Soy yo el centro de la predicación o yo logro que cuando predico, hablo, actúo en nombre de la iglesia, en nombre de como bautizado, hago que conozcan al Cordero de Dios? Y esta es la segunda propuesta para la contemplación: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino en clave sacrificial y redentora. Por lo tanto, claro que era maestro, pero no era lo principal en su misión. Claro que profetizó muchas cosas, pero no quería ser reconocido como profeta, sino como el Cordero manso y humilde, que sin proferir palabra injustamente fue llevado al matadero. Pero este era el pago, el precio de la redención de nuestra salvación. Por eso en el Éxodo 12 habla del Cordero Pascual. Isaías 53:7 habla del siervo sufriente que es llevado al matadero. Es el sacrificio vicario, el que se ofrece por toda la humanidad para redimirnos. Es el que paga el rescate ante el Padre para que cada uno de nosotros podamos acceder a la amistad con Dios y a la vida eterna. Santo Tomás de Aquino nos explica muy bien, dice: Cristo es llamado Cordero por su inocencia, por su mansedumbre y porque fue ofrecido en sacrificio por el pecado del mundo. Esto es la realidad objetiva, el pecado del mundo. Si no se entiende la profundidad y la gravedad del pecado, tampoco se entiende el sentido de que Cristo venga a dar la vida. Si no hay ofensa, si no hay enfermedad, ¿qué sentido tiene la medicina? En cambio, cuando uno comprende la gravedad y el drama del pecado en el corazón del hombre, especialmente el mortal,
Es la peor cosa que puede suceder en el alma de una persona, estar en pecado mortal, porque arriesga su eternidad. Entonces ahora sí se entiende la sangre redentora de Cristo. Así comprendemos que nuestra religión, el cristianismo, no es una ética solamente, no es una moral, no solamente es un camino, sino sobre todo es un sacrificio. Y aquí nos hace ver a nosotros, yo también reconozco la gravedad del pecado en mi vida, también reconozco el valor del sacrificio de Cristo por mi redención, lo agradezco, lo aquilato, lo aprovecho en mi vida. Por ejemplo, cuando me voy a confesar, pues con esa conciencia de saber que el sacerdote me absuelve de mis pecados porque alguien padeció por mí en la cruz. Y esto me hace sentir primero muy agradecido, la gratitud hacia Dios. También me permite experimentar la misericordia divina. También comprendo la malicia y la maldad del pecado y lo rechazo con todo mi corazón. Ayudo a las personas a que se alejen del pecado y por lo tanto busco la virtud, la santidad. Después de renunciar al pecado, lo que me queda es el horizonte del crecimiento espiritual. La parte negativa es rechazar el pecado, sacarlo de mi vida, el mundo, la carne, el demonio, y la parte positiva de la vida espiritual, el aspecto positivo es crecer, crecer, crecer en el amor, en la libertad, en la virtud, en la santidad para vivir eternamente con Dios. Tercera propuesta de contemplación. Él ya existía antes que yo, la preexistencia del Verbo. Esta revelación es algo escandalosa. Recuerden lo que le decían los judíos a Cristo. Oye, ¿cómo puedes ser tú padre de Abraham si no tienes ni siquiera 50 años? Pues igual aquí, Él ya preexistía antes que yo. Él viene después de mí, mas sin embargo ya existía antes que yo. Viene después de mí, pero tiene precedencia sobre mí, dice San Juan, porque ya existía antes que yo. Está hablando del Verbo. Aquí está haciendo una revelación precisamente radical, fuertísima. Para la mentalidad de aquel entonces era revolucionaria. Para nosotros que ya hemos recibido instrucción católica, pues lógicamente comprendemos que el Verbo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es enviado por el Padre, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para salvarnos. ¿Y cómo lo hace? A través de la encarnación, en el corazón inmaculado de María, en el seno virginal de la Virgen. Entonces, ese Verbo eterno se hace carne. Dios viene en rescate del hombre. Esto es inaudito, esto es rompedor, esto para el que no tiene fe es inexplicable, no es razonable, es mucho más profundo a donde puede llegar la razón. Por eso se rompe la razón delante de un misterio tan grande y tan hermoso. Dice San Juan Crisóstomo, Juan confiesa que Cristo es eterno, no por conjetura humana, sino por revelación divina. Entonces se pueden imaginar otra aplicación concreta en nuestra vida. Toda mi vida tiene que estar ordenada a Él. Si Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre, por lo tanto Él es el mismísimo Dios que viene a ponerse como ejemplo, como camino, verdad y vida, como dice el mismo. Para nosotros, para poder llegar a Dios, tenemos que seguir a Cristo, dejar que Él me transforme interiormente, que me renueve, pero también que yo lo imite. Por eso tengo su ejemplo. Él tomó carne, comió, durmió, habló, trabajó, caminó, evangelizó, sirvió, obedeció, sacrificó, etc. O sea, conocemos la vida de Cristo. Como dice San Juan, está escrito lo necesario para nuestra salvación. Pero si quisiéramos escribir todas las cosas maravillosas que hizo, no habría libros que pudieran contener todos los secretos y maravillas que Cristo trajo en su vida aquí en la tierra hace 2000 años. Pero sin embargo, con lo que tenemos es suficiente para imitar. Por eso el seguir a Cristo es conocerlo, amarlo, de ahí viene la transformación, e imitarlo. Y podríamos poner en un cuarto que es llevarlo y proclamarlo al hombre. Cristo tiene que ser conocido y amado por el mundo entero. Otra propuesta para la contemplación es vi al Espíritu Santo descender, la revelación trinitaria. Recuerden que Juan Bautista escuchó la voz del Padre que revela, el Hijo que es manifestado en el bautismo y el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma y permanece. Dice Santo Tomás de Aquino que en el bautismo de Cristo se manifiesta toda la Trinidad, no por necesidad de Cristo, sino para nuestra instrucción, para nuestra edificación.
Cristo quiere permanecer vivo en medio de nosotros, por eso nos envió, después de su victoria, de la resurrección, la ascensión al cielo a la diestra del Padre, nos envía junto con el Padre el Paráclito, el Espíritu Santo santificador. La Iglesia es guiada continuamente por medio del Espíritu Santo y también por la Virgen María. Recuerden que ella es madre de la Iglesia. Por eso qué importante en nuestra vida cotidiana la docilidad al Espíritu Santo. Buscar continuamente escuchar al Espíritu Santo y vivirlo en nuestra vida. Otro aspecto, yo no lo conocía, la humildad de Juan. Ese es el verdadero profeta. Yo he recibido indicaciones, he recibido consignas, criterios, palabras que tengo que repetir a los hombres para que vuelvan sus corazones a Dios, pero yo no lo conocía. Yo no había tenido una experiencia. Fíjense la humildad, la fe y la confianza del profeta. Esta es una humildad que tenemos que imitar nosotros también. Yo no soy el que sabe todo, yo no soy el que puedo todo, yo no soy el centro del mundo, de mi familia, de mis negocios, sino que simplemente yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Santa Teresa de Jesús decía, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Dios quiere que tú vayas descubriendo cada vez más su corazón, toda esa carga hermosa de amor que tiene hacia ti, y entonces no es que sepas mucho, que conozcas mucho, sino que dejes tu corazón renovarse continuamente por el amor de Dios. Ya no te mires a ti mismo, mira hacia arriba, mira hacia Dios, porque la santidad significa cumplir la voluntad de Dios, desaparecer y hacer lo que Dios nos vaya pidiendo en cada momento, que lo vayas conociendo cada vez más, que lo vayas experimentando, especialmente en la Eucaristía, en la oración, en la contemplación, en el silencio, también en el hermano necesitado. No se te olvide que después de contemplar a Dios en la oración, Dios me impele, Dios me envía en su nombre a servir a los demás. Santos los hay que han tenido esos encuentros con nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, ella después de descubrir el amor de Dios, ella fue muy consciente, fue un alma muy pura, entonces desde pequeñita tuvo una experiencia muy grande de Dios y ella decía, si yo no hubiera tenido esos padres, si yo no hubiera tenido esas hermanas, si no hubiera estado en el convento, dice, no sé qué hubiera sido de mí, ¿no? En cambio, al tener todas esas ayudas durante su vida, logró comprender que su vocación era ofrecerse a ejemplo de Cristo como víctima de amor misericordioso. Ella también, como Cordero de Dios, se ofreció junto con Cristo para la salvación de las almas. Recuerden que ella decía, mi vocación dentro de la vocación, soy carmelita de clausura, pero su segunda, así le llaman algunos, su segunda vocación, o sea, dentro de la vocación carmelitana, ¿qué era lo que Dios le pedía? Y ella dijo, yo voy a hacer el amor dentro de la iglesia, porque la iglesia tiene un corazón y tiene que bombear amor a todos lados. Pues yo seré el amor junto con María, o sea, en el núcleo, Dios la quiso en el núcleo de la Iglesia Católica. María es la primera que reconoció al Cordero. Precisamente cuando ella dijo, hágase en mí según tu palabra, ella ya estaba experimentando. María ya estaba siendo transformada por el Cordero de Dios. Entonces ella, como humilde esclava, ¿se dan cuenta? Ella también disminuyó para que Cristo creciera. Y al ensalzar a Cristo, cuando uno da gloria a Dios, también uno es ensalzado junto con Dios. ¿Por qué? Porque ahora sí ocupamos nuestro lugar. Nosotros somos criaturas. Por ejemplo, la Virgen María nunca, siendo Madre de Dios, que es una dignidad casi infinita dice Santo Tomás, nunca ese privilegio lo presumió, o al contrario, ella se abajó cada vez más, porque sabía que ella, si recibió ese privilegio de ser Madre de Dios, es por pura gracia de Dios. Entonces ella se sentía pequeña como criatura delante de su Señor. Mas sin embargo, Dios, al ser glorificado por María, glorifica también a la Santísima Virgen María, tanto que ella, recuerden, es la medianera de toda gracia que llega al mundo, pasa por el Inmaculado Corazón de María. Así lo quiso Dios. Por eso dice San Juan Pablo II, María está presente en el misterio de Cristo precisamente como madre de Dios, pero también madre nuestra que conduce a Él. Ella sabe también señalar al Cordero,
Cuando nosotros acudimos a María, ella dice, síguelo a Él, haz lo que Él os diga. Por lo tanto, estás llamado a dar testimonio de ese Cordero, el Cordero de Cristo que te rescató por el bautismo, que te perdonó tus pecados en la confesión, que te llenó de alegría y gozo alimentándote con la Eucaristía. Ahora te llama a ser testigo y soldado de Cristo, como en la confirmación, a dar testimonio según tu estado de vida. Puede ser casado, soltero, puede ser también como sacerdote o religiosa, etcétera, el estado la vocación a la que Dios te haya llamado, a dar testimonio del amor de Dios. Como aplicación práctica para este día, da testimonio del Cordero de Dios al mundo, comenzando por tu familia, con las personas con las que trabajes, que se note esa alegría y ese gozo de que has sido redimido por ese sacrificio que Cristo vino a entregar por ti. Da testimonio y la gente, fíjense cómo dice la Escritura, mirad cómo se aman. Cuando nosotros amamos y damos testimonio del amor de Cristo a los demás, la gente se queda impactada y dice, yo quiero amar como esta persona. Y ahí es cuando se interesan en conocer el Evangelio de Cristo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga.